Muy buenas, profe. El día de hoy vamos a hacerle la exposición sobre las ondas sonoras en compañía de todos mis compañeros aquí presentes. Pues aquí podemos ver el contenido. Para empezar, hablemos de qué son las ondas sonoras. Las ondas sonoras son vibraciones mecánicas que se propagan a través de un medio como el aire, el agua o incluso sólidos. No pueden viajar en el vacío porque necesitan un medio con partículas que puedan vibrar. Por eso, en el espacio no se escucha nada. Estas ondas son longitudinales, lo que significa que las partículas del medio vibran en la misma dirección en que se mueve la onda. Por ejemplo, cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales hacen vibrar el aire, generando estas ondas que llegan a los oídos de otra persona. El sonido tiene varias características, como la frecuencia, la cual determina si el sonido es agudo, grave, o la amplitud, que se relaciona con qué tan fuerte lo percibimos. Y pues vamos a adentrarnos en este tipo de ondas. Un tipo de onda el cual vamos a empezar a hablar es el de la onda sonora periódica. Primero vamos a entender cómo se generan este tipo de ondas sonoras periódicas. Primero imaginemos un embolo el cual está moviéndose dentro de un tubo lleno de gas. Cuando el embolo se desplaza hacia adelante, este hace que se compriman las partículas del gas que tengan enfrente, entonces esta zona de alta presión se va a llamar condensación. Luego, cuando el embolo se mueve hacia atrás, este crea una zona donde las partículas se van separando, el cual se genera una rarefacción, que esta es una región donde hay una baja presión. Este movimiento repetitivo y oscilatorio adelante y atrás y rítmico provoca una sucesión de condensaciones y rarefacciones, las cuales se propagan por el gas, que estas se conocen normalmente como una onda longitudinal. Bueno, ahora bien, si el embolo, por ejemplo, se mueve una sola vez, este generará algo llamado un pulso sonoro. Pero ya si el movimiento es constante y repetitivo, ya esa sería una onda periódica. Estas ondas periódicas siempre van a tener un patrón definido, el cual se va a repetir a lo largo del tiempo hasta que esa onda finalice. Podemos adentrarnos, por ejemplo, en sistemas reales, que las ondas periódicas pueden ser generadas por fuentes vibratorias, una cuerda de guitarra, un diafragma de un altavoz o hasta nuestras propias cuerdas vocales crean estas ondas periódicas. También podemos tener este comportamiento y se puede modelar como un oscilador armónico, es decir, que este tiene un sistema el cual sigue una trayectoria oscilatoria y genera una onda con una frecuencia específica y una forma determinada, generalmente una sinusoide. Bien, ahora vamos a hablar sobre los parámetros fundamentales de estas ondas. Cada onda siempre va a tener una serie de características, las cuales son las que se definen. Empezamos con su frecuencia, la cual se indica las veces que se repite la vibración por segundo, y esta se mide en hercios. Continuamos con la longitud de onda, que esta es la distancia entre dos puntos equivalentes de la onda, ya sean dos máximos de presión, y pues esta está relacionada con su frecuencia y la velocidad del sonido. También seguimos con la amplitud, que esta determina la intensidad o el volumen del sonido. Cuanto mayor es la amplitud, mayor es la energía de la onda. La velocidad de propagación depende del medio, también del aire a temperatura ambiente es de unos 343 metros sobre segundo. Pasemos ahora a su parte matemática. Las ondas sonoras se modelan usando la ecuación de onda. Esta ecuación diferencial parcial que se describe cómo varía la perturbación, ya sea de presión, densidad o desplazamiento en el espacio y en el tiempo. Podemos ver ahí pequeñamente la ecuación general en una dimensión, donde U de xt representa la perturbación como desplazamiento o presión en función de la posición x y del tiempo t. Y v es la velocidad de propagación de la onda. También podemos decir que esta ecuación tiene como solución una función tipo seno o coseno, donde a es la amplitud de la onda,
K es igual a 2pi sobre lambda. Este es el número de onda que está relacionado con la longitud de onda. Y ahí tenemos omega, que es 2pi por la frecuencia, que es la frecuencia angular, que esto está relacionado con la frecuencia del sonido. Esta función describe una onda que se desplaza en dirección positiva del eje X, con una velocidad constante. Pues gráficamente podemos representar esta onda como una curva sinusoidal donde los picos representan las condensaciones, donde son los máximos de presión, y los valles representan las rarefacciones. Esta forma sinusoidal es ideal para representar ondas sonoras puras, como como las que producen los diapasones. En el mundo real, los sonidos complejos se forman por la superposición de muchas ondas sinusoidales de distintas frecuencias. Esto según el principio de Fourier. Intensidad de una onda sonora. La intensidad de una onda sonora es una medida física que indica cuánta energía transporta una onda sonora por unidad de área y por segundo. Es como preguntar cuánta fuerza lleva ese sonido. Depende de la presión máxima de la onda, la densidad del medio y la velocidad del sonido. La fórmula para calcularla es la siguiente, que sería la intensidad sería igual a un medio por la presión máxima que genera la onda, la cual se mide en pascales, y la densidad del medio como el aire, que se mide en kilogramos por metro cúbico, la velocidad del sonido en el medio, obviamente, que se mide en metros por segundo. Un ejemplo práctico sería si un sonido genera una presión máxima de 0,1 pascales, de 0,1 pascales, la densidad del aire es de 1,2 kilogramos kilogramos por metro cúbico, y la velocidad del sonido la tomamos como 340 metros por segundo, y sustituimos en la fórmula que nos dan de la siguiente manera. Tenemos aquí la presión de 0,1 pascales al cuadrado sobre la densidad del aire, por la velocidad del sonido en el aire, 340, lo cual nos da un total de aquí de 0,005 sobre 408, ¿se entiende? Lo cual es aproximadamente 1.23 por 10 a la menos 5 watts por metro cuadrado. Este resultado que nos da aquí significa que el sonido se transmite aproximadamente 1.23 por 10 a la menos 5 watts de energía por cada metro cuadrado, cada segundo. Ahora, aunque esta medida es precisa, no es tan fácil de interpretar para nosotros. Por eso usamos una escala diferente llamada decibeles. Por eso pasamos a niveles sonoros en decibeles. Los niveles sonoros nos permiten expresar la intensidad del sonido en una escala que el oído humano puede entender mejor. Por eso usamos los decibeles, que son una medida logarítmica. ¿Por qué es logarítmica?
porque nuestro oído no percibe el sonido de manera lineal. Por ejemplo, si la intensidad se multiplica por 10, no sentimos que el volumen sea 10 veces mayor, lo percibimos como el doble de intenso. Por eso usamos esta pequeña fórmula, donde beta es el nivel sonoro en decibelios, pues tenemos el 10 logaritmo, y es la intensidad del sonido que calculamos, y I sub 0 es la intensidad mínima audible para el ser humano, la cual es 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Esa sería la intensidad mínima audible por el ser humano. Ahora, un ejemplo práctico sería, pues teniendo la intensidad que calculamos anteriormente, que era una intensidad de aproximadamente 1.23 por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 5 watts por metro cuadrado, Y sustituyendo este dato en la fórmula anterior, que era beta, que serían los decibelios, 10 logaritmo de la intensidad que calculamos, 1.23 por 10 a la menos 5 sobre 1 por 10 a la menos 12, que sería la intensidad mínima audible por el ser humano, lo cual nos da un total de un aproximado de 10, calculando el logaritmo sería 7.09, lo cual nos da un aproximado de 70.9 decibelios. Eso significa que este sonido tiene un nivel aproximadamente 71 decibelios, lo cual es similar al ruido de una aspiradora. Según la tabla que vemos en la anterior diapositiva, podemos ver que un murmullo tiene 10 decibelios, un susurro 30, un mosquito puede causar un zumbido de 40 decibelios, hasta un avión a reacción, estando cerca, puede causar 150 decibelios. Es importante saber que a partir de 85 a 90 decibelios, el sonido puede comenzar a dañar nuestra audición si estamos expuestos por mucho tiempo. Por eso, conciertos o fábricas se usa protección auditiva. El siguiente tema es ondas esféricas y planas. Las ondas esféricas y planas se caracterizan porque se propagan en todas las direcciones desde una fuente puntual y se propagan uniformemente. Esto, y conforme se alejan, su intensidad disminuye. Y se llama esféricas y planas porque estas ondas esféricas, cuando la distancia del punto de la fuente es demasiado lejano, se pueden ver como ondas planas, ya no como esféricas, sino como planas. Y gracias a eso se pueden analizar de manera como si fueran ondas planas. Ahora vamos a ver la parte matemática. Ahí se puede ver una imagen de una onda esférica y aunque ahí se ve en 2D, en realidad esta onda como se propaga en todas las direcciones, tiene una forma en 3 dimensiones. También se puede apreciar en la imagen que hay diferentes radios
Y tenemos unas fórmulas. En la parte inferior del dibujo tenemos la fórmula, la expresión matemática de esta onda, que es E sub 0 entre R, que es el radio, seno de KR menos omega t. E sub 0 es la amplitud inicial y R es el radio de distancia desde la fuente. K es el número de onda y omega es W es la frecuencia angular. Porque en este caso podemos ver que es una forma muy similar a la de las ondas armónicas. Sin embargo, tenemos una característica que la amplitud está definida por E sub 0 entre R. Esto significa que la amplitud inicial se divide entre R y conforme R aumenta, la onda va disminuyendo su amplitud, es decir, que se amortigua. Y pues esta onda circular es, depende principalmente del radio y del tiempo. Más abajo tenemos otra fórmula que ya, a diferencia de la primera, ya no depende de R, sino de X, que es la distancia. Y la amplitud ya no va a ser E sub 0 sobre R, sino A. Esto significa que la amplitud se, se volvió constante. Y este punto es en el que consideramos que la onda ya no es esférica, sino plana. Por otro lado, también tenemos la intensidad, la potencia y el área. Que la intensidad es igual a la potencia de la que genera la onda entre el área. Aquí vamos a ver lo mismo anterior, pero en el contexto de ver un poquito más de partículas. Si se alcanza a ver ahí como estamos haciendo lo mismo del émbolo y estamos generando zonas de alta y baja presión. Donde hay zonas de alta presión hay hartas partículas, donde hay zonas de baja presión hay pocas partículas. Entonces, lo que oscila, lo que podemos ver es que son las partículas las que oscilan en torno a un punto y no hay desplazamiento de materia. Este tipo de ondas, si nosotros las vemos realmente en el sonido, serían ondas tridimensionales, como la que estamos viendo acá. O sea, realmente el sonido es una onda tridimensional. Lo que estamos haciendo sería algo como así. Entonces, el sonido en sí no es una onda plana como la vimos en el dibujo, sino que se generan como esferitas. Cuando yo estoy hablando se están generando zonas de baja y alta presión que hacen generar esas variaciones de presión que me llegan al oído y con eso es lo que nosotros oímos. De hecho, los audífonos funcionan como membranas que vibran y esas membranas que vibran son las que generan las diferencias de baja y alta presión. Y aquí tenemos otra manera de ver esta variación. Entonces hacemos variaciones de baja, variaciones de presión que terminan entonces propagándose. Y lo que se propaga son no las partículas oscilan en el entorno, pero lo que se propaga es la presión. Por otro lado, tenemos el tema de ondas superficiales de un líquido. Este tipo de ondas se presentan muy a menudo, son cosas que miramos frecuentemente, porque teniendo una superficie de agua o un líquido que no ha sido perturbado y le aplicamos una fuerza en un punto, este empieza a generar unas ondas que se dispersan uniformemente hacia alrededor de forma radial, igual que las ondas esféricas. Y pues este tipo de ondas superficiales se pueden caracterizar de dos tipos, ondas de gravedad y ondas capilares. Las ondas de gravedad son ondas grandes y dependen más que todo de la gravedad. La fuerza restauradora es la gravedad. Y están las ondas capilares que dependen más bien de la tensión superficial, que son ondas pequeñas. Y ya. Aquí está la parte matemática
Y pues aquí tenemos la ecuación general de la velocidad, la cual está definida por la raíz de la gravedad por lambda, que es la longitud de onda entre 2pi, más 2pi por tau, que es la tensión superficial, entre rho por lambda, que rho es la densidad del líquido. Pero luego vemos que otra variable que se llama k, que esa variable k es el número de onda, es decir, la cantidad de crestas que hay en un espacio. Y pues para estas ondas superficiales se pueden dar dos casos. Cuando lambda, es decir, la longitud de onda, es muy grande, entonces la parte que dice 2pi tau entre rho por lambda se vuelve cero. Entonces la velocidad solo se describe por la raíz de la gravedad por lambda entre 2pi. Y está el otro caso en que lambda es muy pequeño. Entonces la parte de g por lambda entre 2pi se vuelve cero. Y la velocidad de propagación solo queda definida por la raíz de tau por k entre rho. Listo, continuando con la velocidad de grupo, pues primero voy a hablar de qué es la velocidad de grupo, que pues cuando hablamos de ondas hay que recalcar que las ondas no siempre viajan solas, sino que muchas veces se agrupan formando algo que se llama paquete de ondas o tren de ondas. Ese conjunto puede transportar energía, información o ambos. La velocidad de grupo es la velocidad con la que viaja este paquete de ondas. Y pues no hay que confundirla con la velocidad de fase, que es la velocidad de cada pequeña onda dentro del paquete. O sea, la velocidad de grupo es la onda que tienen todas unidas, por decirlo así, y la velocidad de fase es la velocidad de cada una de las pequeñas ondas. Bueno, imaginemos un conjunto de ondas como una serie de olas en el mar. Cada ola individual se mueve, pero el grupo completo, eh, que también podría ser como denominado patrón de olas, también se desplaza. A esto le podemos llamar grupo y pues queremos saber qué tan rápido viaja ese grupo. Listo, ya pasando a la sección de las fórmulas. eh, la fórmula general de velocidad de grupo es la derivada de omega, que es la frecuencia angular, o sea, qué tan rápido vibra la onda, entre la derivada de k, que es el número de onda y que está relacionado con la longitud de onda, o sea, qué tan separadas están las crestas de la onda. Y si consideramos omega como k por v, pues tenemos las fórmulas de abajo. La de velocidad de grupo es igual a v más k por la derivada de la velocidad sobre la derivada de k. O esta también se puede convertir en que la velocidad de grupo es igual a v más k multiplicado por la velocidad negativa sobre 2k. Y pues eso simplificándolo nos da un medio de la velocidad, que pues como está ahí, la velocidad de grupo sería la mitad de la velocidad de la fase, que v, para recalcar, es la velocidad de la fase. Eh, vamos a, bueno, voy a decir por qué la anterior, por favor. Voy a decir por qué es importante entender este tema de velocidad de grupo. Pues llevándolo más a nuestro entorno, en telecomunicaciones
Al enviar señales por un cable o por el aire se transmiten paquetes de ondas y la velocidad de grupo determina en cuánto tarda llegar la información en llegar. En óptica, que también pues es otra rama, los pulsos de luz en una fibra óptica se mueven a velocidad de grupo, no de fase. Y en acústica, los pulsos de sonido, como los de un eco, también viajan a esa velocidad. Eh, pues ya como para terminar, la velocidad de grupo es clave para predecir el comportamiento real de las señales en diferentes medios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el efecto Doppler. Para entender el efecto Doppler, primero vayamos a la generación de este mismo. Bueno, es importante visualizar primeramente cómo se comportan las ondas cuando una fuente emisora está en movimiento respecto al medio y respecto a un observador. Listo, entonces, estas ondas sonoras pues se propagan mediante un medio como el aire en forma de compresiones y rarefacciones como ya hemos venido hablando. Si una fuente está en reposo, estas perturbaciones se expanden de forma simétrica, generando estos frentes de onda uniformemente espaciados en todas las direcciones. Sin embargo, cuando esta fuente se empieza a mover, esta simetría se rompe. Entonces, cuando esta fuente se desplaza hacia una dirección, los frentes de onda se empiezan a comprimir hacia la dirección en la cual va el movimiento y se expanden en la dirección opuesta. Esto produce un aumento aparente en la frecuencia para un observador que se encuentra delante de la fuente y una disminución para un observador que está atrás de la fuente. Este mismo principio pues se aplica si cuando se mueve el observador, que cuando se acercan los frentes de onda se interceptan con mayor rapidez, lo que implica una mayor frecuencia aparente. Y cuando el observador se va alejando, se interceptan las ondas con menor frecuencia. Entonces podemos decir que este efecto Doppler es un fenómeno puramente relativo, que surge del cambio en la velocidad con la que las ondas alcanzan a dicho observador, dependiendo de que si esa fuente o el receptor están en movimiento y de la dirección en la que ese movimiento está respecto a la propagación de esta onda. Hablemos entonces sobre pues, los parámetros fundamentales del efecto Doppler, los cuales dependen de varios parámetros físicos. Y en el primer lugar tenemos la frecuencia emitida, que se denota como la letra F, que esta frecuencia es la frecuencia real de oscilación de la fuente emisora. Y esta pues permanece en constante independientemente del movimiento. Después también tenemos la frecuencia percibida, que esto se representa como F'. Esta, pues, se puede decir que es la frecuencia con la cual el observador detecta y la que va cambiando dependiendo el movimiento relativo. También tenemos en cuenta la velocidad de propagación de la onda en el medio, que esta se denota con la letra V. En el caso del sonido, pues esta velocidad depende del medio que, pues agua, aire, etcétera. También condiciones físicas como temperatura, densidad, humedad. Ya después también tenemos la velocidad del observador, que se considera que es positiva cuando el observador se está acercando a la fuente y es negativa si es viceversa. También tenemos la velocidad de la fuente, que esa se denota con V sub S, que esta también se toma positiva si la fuente se va alejando del observador y viceversa. Estas convenciones de signos son muy importantes pues para aplicar correctamente todas estas fórmulas.
Y también todos estos parámetros pues permiten establecer una relación entre un estado dinámico de este sistema y el cambio en la frecuencia percibida. Bueno, pues hablemos sobre la expresión, que esta expresión que ven ahí parte sobre un principio clave, la cual es que la frecuencia percibida se ve afectada por la velocidad relativa de aproximación o alejamiento. Esta modifica el intervalo de tiempo con la cual las ondas llegan a un observador. Si el numerador va aumentando, es cuando el observador se está acercando, y si el denominador disminuye, es porque la fuente se está alejando. La frecuencia percibida se puede incrementar notablemente. En cambio, si ambos se van alejando, el efecto se va invirtiendo y la frecuencia disminuye. Podemos señalar pues de que esta fórmula se aplica en un régimen clásico, es decir, que cuando las velocidades están involucradas son muy inferiores a la velocidad de propagación de las ondas. Pues podemos hablar también como unas ondas electromagnéticas, que esas son velocidades bastante grandes como son la de la luz. A continuación les mostraremos un video que habla sobre el efecto Doppler. Todos hemos oído cómo cambia el tono de la sirena de una ambulancia al pasar por nuestro lado. Las ondas que nos llegan desde una fuente que se aproxima hacia nosotros nos llegan comprimidas, de tal modo que su frecuencia parece mayor. Del mismo modo, las ondas se separan y por ello tardan más en llegar hasta nosotros desde una fuente que se aleja, y el resultado es un descenso en la frecuencia. Este es el efecto Doppler. Ha sido utilizado para medir la velocidad de los coches, el flujo sanguíneo y los movimientos de las estrellas. Cuando una ambulancia se aproxima hacia nosotros en la calle, la sirena cambia de tono, agudo cuando se acerca y grave cuando se aleja. Este cambio en el tono se debe al efecto Doppler, propuesto por el matemático y astrónomo austriaco Christian Doppler en 1842. Se produce a causa del movimiento del vehículo emisor en relación con nosotros, los observadores. Mientras el vehículo se aproxima, las ondas sonoras se juntan haciendo la distancia entre cada frente de onda más corta, y el sonido nos llega más agudo. Cuando se aleja, los frentes de onda tardan un poco más en llegarnos, ya que la distancia entre ellos se hace más larga, por lo que el tono del sonido pasa a ser más grave. Para entenderlo mejor, recordemos que las ondas sonoras son pulsos de aire comprimido. Entonces imaginemos que una fuente sonora en movimiento, por ejemplo una ambulancia, emite pulsos de aire comprimido de forma continua a una frecuencia de un pulso cada 3 segundos. Si la ambulancia avanza hacia usted, el pulso tardará menos de 3 segundos en alcanzarlo, ya que cada vez son emitidos desde un poco más cerca. Por lo tanto, a usted, el receptor, le parecerá más rápido el ritmo. Del mismo modo, si la ambulancia se aleja, los pulsos tardarán un poco más en llegar, debido a que deben recorrer cada vez una distancia un poco mayor, por lo que su frecuencia de llegada es menor. Si pudiera medir ese cambio de cadencia con su reloj de pulsera, entonces podría calcular la velocidad de la ambulancia. El efecto Doppler se aplica a cualquier objeto que se mueva en relación con otro. Es decir, que lo mismo sucedería si fuera usted el que se moviera y la ambulancia se encontrará inmóvil emitiendo los pulsos sonoros. Como forma de medir la velocidad, el efecto Doppler tiene numerosas aplicaciones. En medicina se utiliza para medir el flujo sanguíneo y también en los radares de las carreteras que detectan a los conductores que corren demasiado. El efecto Doppler también aparece frecuentemente en astronomía, siempre que hay materia en movimiento. Por ejemplo, la luz que procede de un planeta que gira alrededor de una estrella lejana mostrará cambios Doppler. A medida que el planeta se mueve hacia nosotros, la frecuencia aumenta, y cuando gira alejándose, su frecuencia lumínica disminuye. Se dice que la luz del planeta que se aproxima se desvía hacia el azul, es decir, longitudes de onda más cortas, y cuando se aleja se desvía hacia el rojo, longitudes de onda más largas. Los desplazamientos hacia el rojo pueden producirse no solo debido a los movimientos orbitales de los planetas, sino también a la expansión del propio universo. En este caso se le denomina desplazamiento cosmológico hacia el rojo. Si el espacio intermedio entre nosotros y una galaxia distante aumenta a medida que el universo se expande, esto es equivalente a decir que la galaxia se aleja de nosotros a cierta velocidad. Por consiguiente, la luz de la galaxia se desplaza a frecuencias más bajas porque las ondas tienen que desplazarse cada vez más lejos para llegar hasta nosotros.
Por ello, las galaxias muy distantes nos parecen más rojas que las cercanas. Pero hablando en sentido estricto, el desplazamiento cosmológico hacia el rojo no es un verdadero efecto Doppler, porque la galaxia que se aleja no se mueve realmente en relación con los objetos cercanos. La galaxia está fija en su entorno y es el espacio intermedio entre la galaxia y nosotros el que en realidad se estira. El propio Doppler observó que el efecto Doppler podía resultar de utilidad para los astrónomos, pero aún así no podía imaginar la gran repercusión que tendría. Doppler fue un científico imaginativo y creativo, pero a veces su entusiasmo sobrepasaba sus habilidades experimentales. Sin embargo, varias décadas más tarde, los desplazamientos hacia el rojo fueron medidos en las galaxias por el astrónomo Besto de Slipper, preparando el escenario para el desarrollo del modelo del universo del Big Bang. Listo, continuando con las ondas de choque, primero pues voy a decir un pequeño concepto de lo que son, que pues una onda de choque es una perturbación muy intensa que viaja a través de un medio, como el aire, por ejemplo, a una velocidad mayor que la del sonido. Estas ondas son diferentes a las ondas comunes porque pues en lugar de avanzar suavemente lo hacen como un golpe y pues por eso se le llaman de choque. Ahora eh, voy a hablar de cómo se forman estas ondas, ejemplificando un poquito. Imaginemos que estamos en una piscina y alguien lanza una piedra. Las ondas se propagan hacia afuera suavemente, pero si en lugar de una piedra alguien lanza un cohete supersónico, se movería tan rápido que las ondas que generan se acumulan delante de él, creando un frente muy fuerte y compacto. Y pues esto es lo que se denomina como una onda de choque, que pues se producen cuando, en tres situaciones tengo yo. La primera es cuando un objeto se mueve más rápido que las ondas que genera, por ejemplo, más rápido que el sonido. La segunda es cuando hay una explosión violenta y la tercera es cuando se libera una gran cantidad de energía en poco tiempo. Eh, ya siguiendo con las características principales de una onda de choque, se puede decir que la primera es que se mueve más rápido que el sonido en ese medio. La segunda es que generan cambios bruscos de presión, densidad y temperatura. Y la tercera es que pueden causar daños como romper ventanas o dañar estructuras, pero también se pueden aprovechar tecnológicamente. Y eh, voy con, voy con unos ejemplos, ahora sí, de también cómo se pueden aplicar las ondas de choque. La primera es pues cuando un avión rompe la barrera del sonido, que en este momento se oye un gran estallido. Esto es denominado una onda de choque que pues a continuación de esto vamos a poner un pequeño video. La segunda es en explosiones o impactos, como por ejemplo cuando un meteorito entra a la atmósfera. La tercera es ya como un uso o una implementación que es en la medicina. En tratamientos para romper cálculos renales se usan ondas de choque controladas. Y la segunda aplicación, más centrada en nuestro ámbito, en la ingeniería, es que las ondas de choque también son estudiadas para mejorar motores a reacción o turbinas. Y como último punto, voy a hablar de las diferencias entre las ondas de choque y las ondas comunes. Una de las diferencias entre estas es que una onda común tiene forma de onda suave, como una ola, por ejemplo, y su energía se reparte de manera continua, mientras que la onda de choque es abrupta y fuerte, como una pared que avanza empujando todo a su paso. Y pues realmente esta sería una de las principales diferencias.
Super Hornet high-speed pass. To the right, let's watch as Captain McWhorter exits the flight line and sets up the formation for their move. Ahora hablaré de la reflexión y refracción del sonido. El sonido en ciertos casos puede entenderse como una onda viajera, que pues es una onda que simplemente va por el espacio. Sin embargo, cuando el sonido se encuentra contra un medio diferente al que está, por ejemplo, una onda de sonido que va por el aire y se encuentra con un bloque de tierra. El medio cambia y esto genera dos fenómenos, que es la reflexión y que es la refracción. Y pues para eso vamos a ver la siguiente imagen. Em, y pues como podemos observar en la imagen, en la parte de arriba hay una onda de sonido, la cual entra en un diferente medio. Y pues la onda reflejada es cuando la superficie va y choca y la onda se regresa. Esa es la onda reflejada. Y pues estas las podemos encontrar, por ejemplo, en el eco, que uno grita o hace un ruido, choca contra la superficie y se regresa el sonido. Y algo que hay que tener en cuenta es que dependiendo del ángulo con el que entra al otro medio, va a ser reflejado. Por ejemplo, ahí tenemos una fórmula que teta de i, teta sub i, es igual a teta sub r. ¿Qué significa esto? Que el ángulo de la onda incidente, la onda incidente es la onda original que choca contra el medio. Y el ángulo que tiene esta respecto a una horizontal al medio, se va a generar otro ángulo que va a ser el de reflexión. Y esos dos ángulos respecto a esa horizontal van a ser iguales. Y por otro lado tenemos la onda refractada, que esta onda es la que pasa al otro medio. Es decir, esa onda sigue viajando por el medio diferente contra el que chocó. Y pues aquí tenemos como por ley de Snell
que el seno de teta del ángulo incidente entre el seno del ángulo refractado, perdón, van a ser iguales y van a ser una constante. Y esta constante es, como podemos ver en la fórmula, es n sub 2,1. Esto es el índice de refracción, es decir, cuánto cambió su velocidad o cuánto se ha refractado. Y, y el índice de refracción también puede ser definido por la velocidad de referencia, que podría ser cuando estaba viajando por el aire, entre la velocidad 2, que es cuando ya chocó contra el medio, y su velocidad cambio. También así podríamos definir el índice de refracción. Ya. Listo, ahora vamos a mostrar algunas de las aplicaciones en la ingeniería de las ondas sonoras. Una aplicación muy útil de las ondas sonoras es en los sensores ultrasónicos, que se usan para medir distancias. Estos sensores funcionan enviando ondas sonoras de alta frecuencia, que están por encima del límite audible por el ser humano, es decir, mayores a 20.000 Hz. Esas ondas se emiten desde un dispositivo llamado transductor, que convierte señales eléctricas en ondas sonoras. Cuando estas ondas chocan con un objeto, rebotan y regresan al sensor. Lo interesante es que el sensor puede medir cuánto tarda ese rebote en volver y con ese tiempo de vuelo calcula qué tan lejos está el objeto. Listo. Siguiendo con el reconocimiento por voz, pues es un proceso en el que una máquina interpreta lo que decimos de forma parecida a como lo haría una persona. Eh, Cuando hablamos, pues nuestra voz viaja como una onda sonora, un micrófono la capta y la transforma en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica es analizada por un sistema digital que identifica patrones en los sonidos y pues mediante algoritmos como redes neuronales artificiales reconoce palabras, frases o comandos y pues finalmente responde o actúa según lo que dijimos, siguiendo pues estos algoritmos. ¿Para qué se usa? Realmente pues ya está en los últimos tiempos más implementado en asistentes virtuales como Siri, Alexa, el asistente de Google o Cortana en Windows, o de hecho algunas inteligencias artificiales también ya lo han implementado. Otro es control por voz en autos, casas inteligentes o aplicaciones móviles como tal. También traducción en tiempo real, dictado por voz y bueno, muchas otras más que usan esta tecnología, por decirlo así. Y ya adentrándonos en qué papel juegan las ondas, pues todo comienza con ondas sonoras, o sea, el aire vibrando por nuestra voz. Estas ondas impactan en el micrófono, se transforman, como dije anteriormente, y finalmente se interpretan gracias a la tecnología. Ahora vamos a hablar sobre lo que son el procesamiento de las señales de audio. Pues se utilizan técnicas digitales para modificar señales sonoras, ecualizar, eliminar ruido, codificar o comprimir. Bueno, pues las ondas sonoras ya sabemos que son variaciones de presión que se propagan por el aire. Pues cuando queremos procesarlas, lo primero que hay que hacer es convertirlas en señales eléctricas, usando pues ya sea un micrófono. Esa señal eléctrica representa pues la forma de la onda sonora original. Una vez digitalizada esta onda,
se vuelve una señal la cual puede analizarse en términos de sus frecuencias, ya sea graves, medias o agudas, pues ya que toda onda puede descomponerse en múltiples componentes sinusoidales, pues gracias a herramientas como las transformadas de Fourier. Pues ya como entendiendo la onda como una combinación de frecuencia, pues ahí ya se puede ecualizar modificando la intensidad de ciertas frecuencias o también se puede filtrar el ruido, como ya dije, que sería eliminando componentes no deseados o codificar, pues que es comprimiendo la información para guardarla o transmitirla de forma más eficiente. Bueno, siguiendo con los transductores electroacústicos con altavoces o micrófonos, pues estos convierten energía de un tipo a otro. En este caso estamos hablando de dispositivos que trabajan con sonido y electricidad. En la parte del micrófono, pues convierte el sonido en una señal eléctrica y el altavoz hace todo lo contrario, que convierte una señal eléctrica en sonido, como se muestra en la figura. ¿Cómo funcionan? Ambos dispositivos tienen algo que se llama membrana, que es una especie de piel muy fina que se mueve. Pues cuando hablamos cerca de un micrófono, las ondas sonoras hacen vibrar esa membrana y esas vibraciones se transforman en una señal eléctrica que puede grabarse o analizarse. Y en el altavoz, la señal eléctrica hace vibrar la membrana del altavoz y esa vibración crea ondas en el aire que, pues, estas ondas son las que perciben nuestro oído como sonido. Y ya hablando de la relación con las ondas, pues cuando el sonido impacta en la membrana se produce pues una transformación. Este proceso es fundamental, por ejemplo, en telefonía, música, grabaciones, sistemas de voz y muchas otras cosas. Y pues sin estas conversaciones no podríamos ni grabar, sin estas conversiones, perdón, no podríamos ni grabar ni reproducir sonido tampoco. Y ya pues ejemplificando donde se usan eh, en micrófonos de celulares, computadores, consolas de videojuegos, en altavoces en bocinas, auriculares, televisores o también pues ligado a la anterior aplicación de la que hablé, también en asistentes de voz. Como otra aplicación tenemos los ensayos no destructivos por ultrasonido, que son básicamente ondas sonoras. Esto es básicamente un método de inspección que usa ondas sonoras. Estas sonoras están con una alta frecuencia y esto sirve para detectar discontinuidades internas en materiales metálicos y no metálicos, y esto ayuda a que no se dañe la pieza y se conserve. Esto también se puede utilizar para medir dimensiones, espesores, para caracterizar materiales o para, pues como dije anteriormente, detectar defectos. Y bueno, así pues ya llegamos a lo que vendría siendo nuestras conclusiones que sacamos en base a nuestra exposición, pues las cuales serían pues de que la propagación de las ondas dependen de un medio y del tipo de onda, lo que ésta determina sus características como su velocidad, su forma, ya sea esférica o plana, y su comportamiento como la reflexión, refracción o dispersión. También sacamos otra conclusión, pues que es de la diferencia entre velocidad de grupo y velocidad de fase. Esta es muy esencial para entender de cómo viajan la energía y la información en sistemas con múltiples frecuencias, pues como los pulsos o paquetes de onda. También sacamos que los fenómenos como efecto Doppler y las ondas de choque pues tienen unas aplicaciones muy prácticas en nuestra vida cotidiana.
desde un diagnóstico médico hasta una aviación supersónica y una interpretación de eventos astronómicos próximos a suceder. Ahora vamos a ver un artículo sobre las ondas sonoras, del cual el link está en las diapositivas. Un resumen corto de dicho artículo sería el siguiente. Los biobancos de órganos son la asignatura pendiente de la criopreservación. Si bien el problema es multifacético, los avances de las últimas décadas se han centrado principalmente en lograr un recalentamiento rápido y uniforme de las muestras criopreservadas. Este es un desafío físico ampliamente investigado en el pasado, además de los estudios de toxicidad de crioprotectores que también han mostrado un gran avance. Este artículo presenta una prueba de principio basada en el nemátodo Caenorhabditis elegans de una tecnología capaz de realizar dicha función. Ultrasonidos focalizados de alta intensidad, así evitando el problema de la recristalización. Este gusano en su estado adulto conservado ha sido devuelto sistemáticamente a la vida tras ser calentado con ondas de ultrasonido focalizada de alta intensidad. La gran ventaja de esta tecnología es su escalabilidad. Además, el recalentamiento puede monitorearse en tiempo real mediante termografía por resonancia magnética y controlarse mediante interferometría acústica. Anticipamos que nuestros hallazgos son el punto de partida para un posible enfoque de recalentamiento que puede usarse para la criopreservación de sistemas a escala milimétrica, ya sea solo o en combinación con otras formas prometedoras de calentamiento, como el nanocalentamiento o el calentamiento dieléctrico. La tecnología actual proporciona nuevas formas de resolver los aspectos físicos del problema de la recristalización en la criopreservación, abriendo las puertas para el almacenamiento a largo plazo de muestras más grandes. Ese sería el resumen del artículo. Listo, y pues para terminar, esta es nuestra bibliografía, 5 artículos en español y en la siguiente diapositiva tenemos 5 artículos en inglés. Y pues ya esta sería toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.